Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Fui víctima de 4 abusos porque yo me sentía que yo era un estorbo en la vida de mi mamá. Me amenazó que me iba a matar con no tener. Pues mi padrastro golpeó a mi novio. Aún así mi mamá seguía manipulando mi vida. Te amo, pero tú allá y yo acá. Ella le dijo al papá de mis hijos que me demandara. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Loreta Valle y les doy la bienvenida a un episodio más de RDR Relaciones de Riesgo. Si no estás suscrito en el canal, te pido por favor que lo hagas, que le des like y que compartas. Esto me ayuda muchísimo. Y bueno, hoy tengo a Paola, una mujer hecha para adelante, resiliente, que nos viene a contar la relación de riesgo que tuvo con su mamá. Paola, bienvenida y muchísimas gracias por la confianza. Gracias, Loreta, a ti por abrirnos este espacio para podernos expresar y poder contar nuestras historias. Con mucho gusto y con mucho cariño. Estoy segura que vas a ser fuente de inspiración para muchas personas. A ver, pues empecemos desde el principio. ¿Qué es lo que sucedió con tu mamá? Bueno, yo soy la mayor de 2 hermanos, somos mi hermano y yo. Yo nací cuando mi mamá tenía 20 años aproximadamente. Yo no tuve papá, mi papá nunca estuvo presente. Mi papá siempre, pues yo sé quién es, lo conozco y tengo comunicación con él, la verdad, muy rara vez. Siempre estuvo mi mamá conmigo. Siempre haya estado pendiente de mí, ella fue la que me crió, yo no conocí a otra persona aparte de mi mamá. Mi mamá es huérfana a los 16 años, cuando tenía 2 años muere su papá y cuando tenía 16 años muere su mamá. Ella queda huérfana, ella decide sola salir adelante, ella trabajaba y creo que conoció a mi papá era policía en una estación de policía y ahí nací yo. ¿Cómo fue la relación de ellos? No sé, no tengo idea. Lo poco que mi mamá comenta es que ella nunca se entendió con él. Simplemente ella un día dijo que no y que no quería estar con él y levantó sus cosas y se fue conmigo. Yo estaba, creo que recién nacida. Tengo tengo bonitos recuerdos con mi mamá, pero tengo recuerdos muy marcados sobre mucho maltrato. Yo fui una niña con una mamá presente físicamente, pero una mamá ausente de emociones. Mi mamá nunca valida las emociones ni para ella ni para nadie. O sea, ella no valida emociones de nada, absolutamente de nada. Para ella no existe el enamoramiento, para ella no existe el amor, para ella no existe absolutamente nada. A mí, por obvias razones, nunca validó mis emociones. En mi casa nunca se permitía hablar, en mi casa nunca se permitía opinar, en mi casa lo único que se permitía era como lo que ya se decía, se hacía y ya. No se podía dar opiniones, no se podía dar nada. Recuerdo que fui una niña muy maltratada, muy, muy maltratada. Recuerdo que cuando tenía como 4 añitos, estaba en el kinder y tenía que llevar aprendida una lección de un trabalenguas. ¿Qué niño a los 4 años habla claramente? Ninguno. Y menos un trabalenguas. Recuerdo que en la casa que vivíamos teníamos era como un abismito, y yo no me aprendía el trabalenguas porque no era capaz de decirlo, se me enredaba la lengua. Pues ella me tiró al abismo. ¿Qué es un abismo? Eh, como, como una cosa en bajada, como una montañita, pero en bajada, con monte, con ramas, con bichitos, animales. Y recuerdo que ella me mandó para allá. La casa tenía esa parte porque la casa estaba sobre tenía como un sótano, como un basement. Y en el basement era como campestre, algo así. Había como mucha mata, como mucha planta, como mucha maleza. Y ella me mandó para allá. Estaba oscuro, eran creo que las 8 o 9 de la noche. Estaba muy oscuro y me mandó para allá y me dijo, hasta que no te aprendas el trabalenguas, no te vas a subir a la casa, allá te vas a quedar. Pues imagínate yo con 4 años en un monte donde me asustaba todo, aparte de la oscuridad. Y aparte la presión que tenía de decir el trabalenguas, de que tenía que decirlo, y entre más presión sentía, pues más se me trababa la lengua. Y me maltrataba y me pegaba y yo llorando, o sea, imagínate, ¿cómo lo podía hacer?
no lo podía hacer. Hasta que llegó un momento en que lo pude decir, de tanto miedo que tenía, lo pude decir, y de tanto maltrato ya estaba cansada y lo pude decir, y ya me subí a la casa. Ahí, eso fue una ocasión en la que sufrí mucho maltrato y aún lo tengo muy grabado en mi cabeza. De ahí nos trasladamos a otra casa porque mi mami se quiso salir de ahí. Nos fuimos a otra casa. Mi mami todo el tiempo trabajaba. Mami me llevaba a la escuela, se iba a trabajar, me recogía, almorzábamos y nos quedábamos la tarde juntas haciendo tareas, haciendo todo. Recuerdo que fui víctima de 4 abusos. El primero, si no estoy mal, fue como a los 5 o 6 años aproximadamente. Fue por una pareja de mi mamá. No sé, no recuerdo, creo que no era una pareja como estable, sino era una pareja que iba y venía. Recuerdo que estábamos en la casa nueva donde mi mamá ya se fue a vivir, y la casa era como retirada del lugar como comercial, donde habían tiendas. Entonces, en varias ocasiones mi mamá necesitaba comprar cosas en la tienda porque le hacían falta para la casa. Y la pareja de mi mamá tenía una moto. Entonces, mi mamá le pedía prestada la moto para ir a comprar sus cosas al mercado, a la tienda que estaba retirada de la casa, para no ir caminando y de vuelta a traer las bolsas cargando. En esa ocasión, bueno, fueron varias ocasiones, como varios episodios, no recuerdo exactamente cuántos, pero este hombre aprovechaba que mi mamá se iba y que yo me quedaba en la casa y empezaba a tocarme. Empezaba a quitarme mi panty y mis chores, mi chor y mi panty, y empezaba a tocarme. Después de que me tocaba, sacaba sus partes íntimas y me las mostraba. Y en ocasiones hasta quería que yo lo pusiera en mi boca. Aparte me amenazaba que no le dijera nada a mi mamá. Yo por miedo, obviamente una niña de 5 o 6 años, tú no sabes qué es eso y te amenazan y pues obviamente a ti te invade el miedo. Aparte venía de que mi mamá yo no podía opinar, entonces no validaba lo que yo estaba sintiendo. Tenías miedo. Sí, tenía demasiado miedo, o sea, me daba miedo cuando él me amenazaba. Y aún sabiendo mi mamá cómo era de maltratadora y cómo era de brusca conmigo y de tosca y que las cosas eran así y eran así y así se tenían que hacer. Entonces yo dije, no, mi mamá, yo le digo a mi mamá y mi mamá me mata. Con esas palizas que me daba y con ese maltrato, mi mamá me mata. O sea, no hay posibilidad de yo decir. Y yo me quedé callada y yo no le dije nada. ¿Cómo te La- amenazaba el señor este? Me decía, no le vaya a decir nada a su mamá. No se le ocurra decirle nada a su mamá porque yo le puedo hacer algo a su mamá si quiero. Como cosas así, como no recuerdo exactamente sus palabras, pero eran como cosas como que su mamá le va a pegar y sabe que eso no está bien y no sé qué, o sea, como amenazándome, como se tiene que quedar callada, no le puede decir absolutamente nada a ella. Y pues yo por miedo, obviamente, no se lo dije a ella. Así era, él llegaba en varias ocasiones a la casa y cuando mi mamá quería hacer lo mismo, irse, yo le decía, mami, llévame contigo, por favor, no me dejes aquí, llévame, yo te acompaño. No, Paola, quédese, yo ya vengo. Yo no, mami, lléveme. Cuando mi mamá me llevaba con ella, ay, yo sentía un alivio impresionante. Cuando mi mamá me decía, "Ah, bueno, vamos, yo descansaba, yo sentía que mi alma volvía a mi cuerpo y que iba a estar segura al lado de mi mamá y que ya no iba a tener que pasar esa escena.
Ese fue mi primer abuso. Así sucedió. Mi mamá creo, ese señor nunca lo volví a ver, nunca volvió a llegar a la casa. No sé qué pasaría entre ellos. No volvió a llegar a la casa. Eh, de ahí seguimos viviendo. Mi mamá se cambió de casa y conoce a una pareja, a otra pareja. Esta persona la conoce en una fiesta de un amigo de ella. Esta persona eh, ha sido lo más cercano a un padre que yo he tenido. El día de la fiesta, yo creo que ya tenía como 6 añitos, 7 añitos, ya estaba más grandecita. Esta persona el día de la fiesta todo el tiempo se dedicó a mí, todo el tiempo recibía atención de él, se sentaba conmigo, hablaba, me traía de tomar. Esa noche se acabó la fiesta y él nos acompañó hasta la casa. Y me acostó en la cama y él se quedó hablando con mi mamá. Pienso que de ahí surgió una relación con él. Este hombre eh, era tan amoroso conmigo, era o sea, me daba tanta atención, tanto amor, era como la niña que él nunca había tenido. Esa relación con él, con mi mamá, duró como un año y medio. Yo me sentía la niña más feliz del mundo con él. Eh, Él se tiene que ir porque él es sargento del ejército. Nosotros vivíamos al lado del batallón del ejército y la mayoría de las parejas de mi mamá eran militares. Este señor era sargento en ese momento del ejército y tenía que irse para la capital a estudiar para ascender. Sí. Él se va y él se va con engaños. O sea, él se va y a mí me engañaron. Me dijeron que sí, que él iba a volver. Ujú. Él era de esos hombres que él me recogía y me llevaba al casino de los suboficiales del ejército y se sentaba conmigo a darme de comer. Y hasta que yo no comía, él no comía después. O sea, yo era el centro de atención de ese hombre. Fue lo más, para mí es lo más cercano a un padre que yo he tenido. Y yo digo que en el momento en el que yo lo vea a ese hombre y le pido a Dios que en algún momento me lo ponga en el camino para yo poderlo ver y poder. Yo siento que el amor es mutuo porque soy de las que pienso que los niños no mienten. Cuando tú le das amor a un niño, sinceramente, ellos saben quién los ama en realidad. Y yo Así sé que el es. amor de esa persona fue muy sincero conmigo y lo recibí y esa es la hora que yo lo veo y para mí él es un padre. A pesar del corto tiempo, tengo tantos recuerdos lindos con él. Me brindaba protección, me brindaba amor, me brindaba atención, me brindaba de todo. Él se va y a mí me engañan porque me dicen que él va a volver y él nunca volvió. Yo nunca volví a saber de él. Debe haber sido un golpe muy fuerte para ti, Sí, sí, yo porque era todo el la tiempo lo primera vez pregunto. en tu vida que tú recibías amor. Yo, esta es la hora y yo digo, yo lo amo, él es mi papá. A pesar de que no estuvo tanto tiempo conmigo, de que no me crió tanto tiempo, pero para mí él fue la muestra de amor más grande de un hombre hacia mí. Este hombre se va, mi mamá vuelve a quedar sola. Eh, Aún así siguen los maltratos. Siguen, hubo una ocasión, por lo menos, en la que yo iba a la escuela, yo siempre, con mi mamá tenía una mamá tan estricta, yo no podía bajar una nota. Mis notas siempre estaban las más altas. Muchas veces en los cuadros de honores de la escuela, yo hacía parte del cuadro de honor. Casi siempre en todos los periodos yo estaba en el primero, segundo o tercer lugar del cuadro de honor de la escuela por mis notas. En una ocasión, estaba yo en cuarto de primaria, en cuarto o en quinto, no recuerdo bien, y hubo un periodo en el que a mí me encanta hablar.
Y yo era una niña, yo soy demasiado extrovertida y me encanta hablar. Entonces yo me ponía a hablar en el salón de clases y hablaba con las compañeritas y hablaba y hablaba y hablaba. Y la maestra, y no hacía las tareas. Entonces en ese periodo la maestra, obviamente apareció en mi boletín, en mis notas, decía que yo no estaba haciendo las tareas y que yo estaba hablando mucho en clase. Mi mamá, obviamente, en ese momento como que en ese momento no me maltrató, pero como que me dijo, tienes que dejar de hablar y tienes que hacer las tareas. Para el siguiente periodo, la secretaria imprimió el mismo boletín del primer periodo. Ella se equivocó, la secretaria. Mi mamá llega a recibir sus notas a la escuela y aparece el mismo boletín. Aparece que yo no hacía tareas y que yo vivía hablando en clase. Pues mi mamá no preguntó. Mi mamá lo que hizo fue llevarme para la casa y me maltrató tanto. Recuerdo que casi me revienta mis piernas. Yo creo que por poquito no revienta mis piernas. Estaba por poquito a salirme sangre en mis piernas. Me cogió el cabello, me jalaba, me arrastraba, porque yo no había dejado de hablar y no había hecho las tareas. Eso fue un viernes. Al lunes ella fue a hablar con la maestra a la escuela y la maestra le dice, señora, no, es que la secretaria se equivocó. Ese es el boletín pasado. Ese es el nuevo boletín de este periodo. Paola está haciendo sus tareas y ya dejó de hablar de clase. Estas son sus notas nuevas. Está todo muy bien. Ya te había maltratado. ¿Ya qué? Ya lo había hecho. Pero aún así, yo siempre busqué como el estándar para llegarle a ella. O sea, como siempre hacer las cosas bien para agradarle a ella. Para que te quisiera, para que te Sí, prestara yo estaba atención, buscando su amor, sí, su atención, aprobación, sí. su aprobación. Entonces siempre andaba buscando como que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo tengo que hacer así, tengo que hacer así, tengo que esto, tengo que lo otro, siempre buscando la aprobación. Mi segundo abuso ocurre cuando tenía como 8 o 9 años. Ocurre mi segundo abuso. Este fue por parte de un primo. Este fue por parte de un primo y mm, recuerdo que mi mamá había comprado como el terreno, ir su casa. Espérate que te fuiste, te saliste tantito. ¿Estás ahí, Paola? Sí, aquí estoy. Ah, a ver, espérame. Vamos, van a tener que hacer un corte aquí porque quién sabe por qué te saliste de repente. Ok, A ver, entonces nada más retomamos lo del abuso del primo, ¿ok? ok, Espérate un segundito, me voy a quedar callada. Después voy a decir 3, 2, 1 y vuelves a retomar, ¿ok? ok. 3, 2, 1. Mi segundo abuso fue por parte de un primo. Mi mamá había comprado un terreno, y estaba construyendo su casa. Esa tarde ya tuvo que ir a llevar un pedido que le hicieron y yo me quedé con mi primo en esa casa en la que estaban construyendo. ¿Cuántos años tenía tu primo en ese momento? Tú tenías 8 o 9 y el primo, Tenía como 16, 17, ok. creo, no estoy segura. Eh, ese, esa tarde ella se fue y me dejó ahí con mi primo. Y mi primo recuerdo que me dice, ¿quieres ver lo que tienen los hombres? Y yo me quedé, yo no le respondí nada, yo me quedé como, mira, eso es lo que tienen los hombres. Y sacó sus partes íntimas y me las mostró. Y empezó también a tocarme. En ese momento volví y me llené de miedo porque él me dijo, no le digas nada a mi tía porque se va a armar un problema muy grande en la familia. Yo
no dije nada, yo me quedé callada. Pero yo no le dije nada a mi mamá, pero lo que me había ocurrido, yo se lo conté a una prima. En ese momento, yo se lo conté a mi prima y mi prima se lo contó a la mamá de ella, que era la hermana de mi mamá. Y mi tía se lo contó a mi mamá. Ese abuso y el anterior, o sea, yo confiaba mucho en mi prima y yo le contaba las cosas a mi prima, lo que había pasado, inocentemente de la vida. O sea, yo simplemente le dije, mira, pasó esto, me pasó esto. Yo le contaba como mi amiga y mi prima se lo contó a mi tía y mi tía se lo contó a mi mamá. Los dos abusos, cuando se ya me han pasado los dos abusos y ya mi mamá se estaba enterada de los dos abusos. Mi mamá empezó a pelear con mi tía, la mamá del muchacho que estaba abusando y que abusó de mí. Como que hubo una discusión bastante fuerte. Mi mamá me amenazó a mí con que, bueno, mi mamá ese día, el día que se enteró, me dio una paliza, me pegó de una forma O sea, ¿te golpeó a ti impresionante. porque te habían abusado? Ujú. Me golpeó durísimo, horrible, horrible. Recuerdo la casa estaba todavía, no estaba terminada. Y recuerdo que me golpeó tanto, 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 me arrastró el cabello por la casa, que me dijo que yo era una alborotada, que yo era la que buscaba, que a mí me picaba mis partes íntimas para yo irme a acostar o a que me estuvieran manoseando, que yo era la que Si tú provocaba tenías eso, 5 años en el primer abuso y en este tenías 8 años, 9 años. que yo era la alborotada y que yo era la que quería eso y la que lo buscaba. Ese día recuerdo que estaba pronto al Día de las Madres y yo tengo la costumbre de que para mí las fechas son muy especiales. Ese día recuerdo, mi mamá me daba a veces dinero para la comida, para yo comprar en la escuela mi comida, mi lonchera, mi lonche. Recuerdo que yo ahorraba siempre, siempre ahorraba del dinerito que ella me daba para yo comprarle un detalle. Recuerdo que esa vez le compré una florecita en un vasito, venía una flor en un vasito, y para el Día de la Madre se lo entregué. Ella no me hablaba. Cuando pasó esto, ella no me hablaba, me trataba despectivamente, me trataba como con desprecio. Recuerdo que para ese día yo de lo que pude ahorrar, le compré una florecita en un vasito y le dije en la mañana, se la entregué, estaba acostada en la cama, recuerdo, y le entregué y le dije, mami, mira, te compré esto del Día de las Madres, feliz día. Me dice, cuando sea una buena hija, tiene derecho a darme regalos, mientras tanto, no tiene derecho a darme nada. ¿Eso para qué me lo da? Yo no quiero eso. A mí, sea buena hija y, ay, sí, tiene derecho a darme cosas. Yo no quiero eso, eso a mí no me sirve para nada. Me dijo así. Yo chiquita, pues yo lloraba porque Claro. yo me sentía como que yo era lo peor de la vida. O sea, como que yo era la peor niña, yo porque era así, yo porque hacía esas cosas, yo me sentía culpable, demasiado culpable de todo. O sea, yo me sentía culpable de todo, que yo era la que provocaba los abusos, Es que yo era la que impresionante manipulaba. cómo una mamá puede culpar a su hija de 5 años, de 8 años y decirle lo que te dijo tu mamá y además de todo, cómo generarle un trauma, una impronta tan grande con esto de que el día que seas buena hija. Me decía que me iba a llevar a medicina legal, como al lugar donde inspecciona, para ver si yo todavía era virgen. O Nunca me sea, todavía llevó, revictimizada por tu mamá. sí, nunca me llevó, pero siempre me amenazaba con que porque ella tal vez pensaba que en mí hubo penetración, o sea, que a mí me penetraron. Y no, a mí no me penetraron. Yo le decía que no, que nunca me habían penetrado. Pero
por lo menos yo tenía entendido que eso no era un abuso. Yo tenía entendido que eso era intento de abuso. Eso sí es un abuso. Eso sí es un abuso. Ahorita ya entendí que sí es un abuso y Claro, por quedan supuesto. secuelas como un abuso normal. Así es, así es. Pero yo en ese Se, entonces no sabía. supuesto. O sea, las víctimas de abuso quedan con un trastorno de estrés postraumático y tiene que ser tratado. Y además de todo, pues tú fuiste doblemente revictimizada por tu mamá, o sea, fuiste abusada por la pareja de tu mamá, por tu primo y por tu mamá. En ese momento, yo solo lloraba. Yo era una niña y yo solo lloraba. A pesar de que era una niña extrovertida, en mi interior había mucha tristeza, había mucha soledad, había mucho miedo. Yo a mi mamá siempre la vi como una figura de autoridad, pero una autoridad con miedo. O sea, mi mamá decía negro, yo sí señora, es negro. Mi mamá decía blanco, sí señora, es blanco. Con decirte que yo estudiaba de lunes a viernes, los sábados mi mami se iba a trabajar. Mi mamá los sábados me dejaba en la casa. Pues como estaba solita, me dejaba solita. Ella se levantaba y se iba y yo eh, me levantaba después. En ocasiones, hubo una ocasión en la que a mí no me gustaba quedarme sola. Yo esta es la hora y todavía estoy tratando con la soledad. Todavía me cuesta la soledad y desde niña me ha costado mucho la soledad. Hubo una ocasión en la que yo me levanté y yo sentí, o sea, me despertó el ruido de la puerta. Mi mami cerró la puerta y a mí me despertó el ruido. Y yo dije, mi mamá ya se va. Yo no quiero estar sola. Entonces me cambié rápido y salí corriendo detrás de ella para que me llevara a trabajar con ella, porque no quería quedarme sola. Recuerdo que cuando no era así, yo tenía que hacer el aseo de la casa. Entonces, los sábados era el día de aseo, pero lo tenía que hacer yo. Mi mamá no hacía el aseo. Y si mi mamá llegaba y no encontraba el aseo hecho de la casa, me pegaba. Y habían sábados en los que yo me quedaba en el mueble acostada mirando televisión, mirando programas de niños, porque era el sábado de que van programas de niños. Y cuando yo veía que era la hora de que ya casi mamá iba a llegar, salía corriendo a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero pues obviamente no lo hacía bien, lo hacía por encima y ella se daba cuenta y me pegaba. Terrible, es como si te hubiera robado tu infancia. Digo, porque te ponía a hacer labores, tareas que no te correspondían, porque tú eras una niña. O sea, tú lo que tendrías que haber hecho era jugar, disfrutar tu infancia, etcétera, pero ella te obligaba a hacer las labores del hogar. Y si no las hacías, pues te maltrataba. Y ahí te hizo una huella profunda de injusticia al robarte tu infancia. Sí. De ahí fui creciendo un poco más, pero yo siempre buscaba como la validación de ella y la aprobación de ella. Siempre, siempre. Tuve un noviecito de esos de que uno tiene cuando está pequeñito, pero no estaba tan pequeña, tenía como 12 años. No, menos, tenía como unos 10 años, le pongo yo. No recuerdo, la verdad, no recuerdo. No, yo creo que tenía como 12, 13 años. Como 12 o 13 años y tenía un noviecito. Y el noviecito, pues de esos noviecitos de cojita de mano, de que quiere ser mi novia, o sea, no novio como tal de besos y o sea, no. Y en ese, él un día llegó a contarle a mi mamá que él era mi novio, pero que él no quería meterse en problemas con ella porque sabía cómo era ella. Ese día llegué yo de la escuela y mi mamá me estaba esperando con la correa en la mano. Recuerdo que ese día, yo creo que fue el día que más maltrato recibí de parte de ella. Ese día agarró y me arrastró por el pelo, la casa tenía escaleras,
y me bajó por las escaleras hasta el último cuarto para que los vecinos no escucharan. Hasta el último cuarto que era mi cuarto. Y me bajó por las escaleras y me maltrató tanto que en esa ocasión puso el pie de ella en mi cuello para tratar de ahorcarme. Y me decía, es que yo la quiero matar. Yo no quiero que usted viva más. Usted solo me da vergüenzas. Es que quisiera matarla aquí mismo. Y me decía, y si yo la mato, me voy a pagarla con gusto a la cárcel. Tenía como, no sé cómo le digan allá en México, como una macheta, como un cuchillo grande, Machete. un machete. Tenía un machete ahí, pero el machete estaba muy viejo, ya no servía. E intentó ponerlo en mi cuello. O sea, ¿te quería poner el machete para para cortarte el cuello? Yo no sé si la intención era cortarlo o simplemente asustarme o simplemente por el enojo de ella o por la rabia de ella, no sé la verdad, pero tengo esa escena muy marcada en mi vida. Ese día llegaron los policías a mi casa. Escucharon los vecinos y llamaron a los policías. Tenía una vecina que era la que cuando mi mamá no me podía cuidar, ella me cuidaba. Y la señora le decía, no le pegue más, ya no es siempre, ella siempre llegaba, cada vez que mi mamá me pegaba, ella llegaba y le decía, ya no le pegue más, ya no le pegue más, mire cómo la tiene. Yo quedaba en el piso con las piernas reventadas, los brazos reventados, la espalda reventada. Y le decía, ella ya no me pegue más. En esa ocasión llegó la policía, ella le tocó llamar a la policía y llegó la policía a mi casa. Qué situación tan terrible. Y le decía a los policías, es que esta es una no sé qué, o sea, grosería se refería despectivamente, es una alborotada que le pica, que quiere, solo anda mirando qué hacer, mirando qué buscar. ¿Le pueden creer tan chiquitica y con noviecito? Y aquí vino el novio a decirme que no sé qué, y los policías, señora, no la maltrate más. Pero en Colombia, eh, las leyes no son tan fuertes, las leyes no son o sea, no son, no, hay casos más fuertes que otros y en esos casos como que no hay tanta atención. Entonces, no hubo, como que sí era una niña maltratada, pero nunca hubo como que, me decía que me iba a llevar al bienestar, que me iba a ir a entregar al bienestar. El bienestar es como donde recogen los niños, porque ya estaba harta de mí, porque que ella no sabe a quién hizo, a quién mató para tener una hija como yo. No, 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 es que no sé ni qué decirte, Paola. O sea, es impresionante la ignorancia de tu mamá, es impresionante el grado de abuso y de maltrato de tu mamá para haberte hecho eso, cuando la mamá es la persona que más nos debe de amar, de cuidar, de proteger y todo, y tú tuviste todo lo contrario, Por lo Paola. contrario, yo siempre cuando niña pensaba, ¿por qué? O sea, si no me quería, simplemente déjame ir o dame en adopción a una familia que sí me quiera, pero no tienes por qué maltratarme de esa forma. Yo siempre pensaba, nunca se lo dije, porque nunca podía hablar, porque nunca tenía la opción de decir, me siento así, me pasa esto, siento aquello, nunca. Siempre los sentimientos fueron invalidados en mi casa. En mi casa no se hablaba de sentimientos. En mi casa no se hablaba de nada, solo de reglas y de maltrato. Entonces todo lo que yo hacía era por miedo a que mi mamá no me maltratara, a que mi mamá no me pegara, a que mi mamá no se sintiera mal por mí, porque yo me sentía que yo era un estorbo en la vida de mi mamá. Yo sentía que yo ya había llegado a la vida de ella para dañarle su vida. Mi mamá conoce a su esposo actual, O sea, ya también vamos en la tercera pareja. en la tercera pareja de mi mamá. Bueno, tuvo más parejas. Ella tuvo más parejas. Esta es la otra parte importante. Ella conoce a su actual esposo
Esta era como su cuarta o su quinta pareja, no recuerdo exactamente. Conoce a su actual esposo, mm, también era un militar. Él es el papá de mi hermano, de mi hermano, solo somos él y yo, solo somos dos. Este hombre llega a la vida de mi mamá, pero a diferencia de los otros hombres, a mí él no me gustaba. Yo le decía, mami, él no me cae bien. Pero mi mamá pues, nunca me prestó atención. Yo le decía, mamá, ese señor no me gusta. Le decía yo así. Más sin embargo, a mi mamá sí le gustó. Este hombre llega a la vida de mi mamá y no recuerdo exactamente en qué momento, no recuerdo exactamente en qué momento, pero él también abusó de mí. No recuerdo cuándo fue la primera vez, pero él abusó de mí. Él llega a la relación con mi mamá y mi mamá queda en embarazo. ¿Cuántos años tenías tú? Ahí tenía 11 años. O sea, fue antes de lo de tu noviecito. Sí, fue antes de mi noviecito. Ahí tenía 11 años cuando él llega a la vida de mi mamá. Mi mamá se embaraza. Mi mamá sabe del embarazo porque la tienen que operar de emergencia, porque tenía una obstrucción intestinal. Entonces, ella llega al hospital porque estaba enferma y le dicen que está embarazada. Ahí se dan cuenta. Mi mamá no se quería dejar operar por miedo a su embarazo, a su bebé. Anterior a ese embarazo, ella ya había tenido un embarazo de otra pareja y había sido un aborto espontáneo. Pues yo pienso que mi mamá igual le daba miedo que perder este bebé, porque sí, yo pienso que sí lo quería. En cierta forma, sí quería a su bebé porque ella quería a la pareja con la que estaba. Entonces mi mamá no se iba a dejar operar. Este es el primer bebé que quería, porque me habías contado antes, ¿no? Antes de que empezáramos a grabar, que tu mamá había tenido varios abortos y que cuando se embarazó de ti, también había querido abortar a ti. Sí, mi mamá inicialmente me había dicho que ella cuando estaba jovencita había quedado embarazada, se había ido con una amiga y se había practicado un aborto. Pero hace como 2 años, en una conversación que teníamos con mi hermano, mi mamá y yo, eh, ella se le salió como que había tenido otro aborto. O sea, a mi hermano le había dicho que ya tenía uno y le contó una historia, a mí me dijo que había tenido otro. Y ese día estábamos los tres juntos y quedé yo, espérate, me habías dicho que habías hecho esto, o sea que este es otro aborto. Ella no supo dónde quedar. Porque siempre como que ella mostró actuar bien. O sea, ya obviamente las personas siempre buscamos como contar el lado bonito de la historia, no el lado malo de las personas. Entonces, ella había tenido 2 abortos antes de mí y conmigo, a mí me intentó abortar también, pero yo no me salí. O sea, ella fue al lugar, le aplicaron el medicamento, que era una clínica clandestina, y le dijeron que cuando llegara a la casa, pues ya iba a empezar a manchar y ya se iba a salir el feto, que era yo. Resulta que yo no me salí. Te aferraste a la vida. Yo me quedé ahí, ¿por qué? No sé, pero me quedé ahí, pues yo no sabía. Y me quedé ahí. Resulta que mi mamá ahorita descubre que está nuevamente embarazada y no se quería dejar operar. Entonces, una enfermera habló con ella y le dijo que el doctor iba a tener cuidado, que el bebé estaba muy pequeñito, que apenas tenía un poco de semanas, que no le iba a afectar en nada y que se dejara operar, que por la vida de ella y la salud de ella. Y mi mamá se dejó operar. En eso, ah, el esposo de mi mamá sale premiado en el ejército y se va para el Sinaí, para Israel. En el ejército como premio les dan un viaje allá de creo que era 10 meses. Él se va de viaje para allá y mi mamá queda en embarazo de mi hermano, o sea, mi mamá queda embarazada de mi hermano.
Nace mi hermano y su papá pues no está en el parto, solo estamos mi mami y yo. Yo pues ya estaba grandecita, tenía 11 12 añitos cuando nace mi hermano, pues yo era como la ayudante de mi mamá, yo era la otra mamá de mi hermano. Creo que cuando llega este hombre, mi hermano tiene como 4 meses ya, 4, 6 meses, ya tiene ya de nacido el bebé y yo soy muy maternal, yo soy muy dada a los niños. Pienso que porque yo fui como tan, no sé, como que me faltó tantas cosas que yo quiero brindárselo y yo no quiero que un niño sufra lo que yo pasé. Entonces yo soy muy maternal y con mi hermano pues era lo mismo. Yo era muy dada a cuidarlo, yo lo cargaba, lo ayudaba a bañar, yo le cambiaba el pañal, yo estaba muy pendiente de él. Eh, en eso regresa mi padrastro y creo que ahí es donde empiezan los abusos. Él empieza a tocarme. Cuando él empieza a tocarme, yo se lo digo a mi mamá. Recuerdo una noche que estaba yo en el sillón, en el mueble de la sala, y él empieza a tocarme y yo me desperté asustada. Cuando yo me despierto asustada, yo estaba dormida. Yo me despierto asustada, él estaba al lado mío con su mano al lado de mi pierna. Recuerdo también otra vez que veníamos en un bus, no sé ustedes cómo le dicen, como un bus de servicio público, como Autobús. un autobús, y él coge mi mano y con mis dedos empieza a tocar sus partes íntimas. Yo venía dormida, pero yo me despierto y siento, obviamente, que él está con mi mano tocando sus partes íntimas. Y pues como que se hizo el que no pasaba nada. A él lo diagnostican con psiquiatría. Él empieza a tomar medicamentos psiquiátricos. Y no sé, la verdad, si era excusa de él o él siempre decía que él me quería a mí como una hija, pero yo no lo sentía así. Yo lo veía ¿Cómo lo desde, ibas a sentir así si abusaba sexualmente de ti? yo lo sentía como, a mí él nunca me gustó, yo sentía mucho rechazo por él, mucho rechazo. Eh, Él empieza a tomar medicamento psiquiátrico y en mi casa había escenas él como que se transformaba en otra persona como si estuviera en el ejército y empezaba a voltear camas, empezaba a golpear las cosas, partía vidrios, partía puertas, partía closets, partía cajoneras, partía todo lo que se encontraba. Las camas quedaban patas arriba. En una ocasión recuerdo que cuando le daban una de esas crisis, él salió a correr y mi mamá me mandó detrás de él a que lo siguiera, a ver para dónde cogía. Y ahí iba yo corriendo detrás de él a ver para asegurarse que estuviera bien. Hasta que llegó a un punto en el que yo ya estaba muy cansada y yo ya no pude más. Y lo que hice fue devolverme para la casa y le dije, mami, ya no lo alcancé. Y él empezó a correr y ya estaba muy lejos y ya yo no fui. En otra ocasión recuerdo que en una de esas crisis se metió debajo de un carro y ahí se quedó dormido. Cuando mi mami queda embarazada, cuando conoce a esta persona y empiezan a ver todos esos problemas, mi mami decide entrar a una iglesia, ir a una iglesia por ayuda, porque ella sentía que era demasiado para ella. Conoce una iglesia y fuimos a esa iglesia, ella empezó a ir primero con él y después me llevaron a mí. En esta iglesia son muy legalistas, como muy religiosos.
Entonces son de las iglesias en las que si no puedes tener relaciones fuera del matrimonio, no puedes tener relaciones extramatrimoniales, no puedes, o sea, como que todo es pecado de acuerdo a la Biblia. Mi mami empieza a ir a buscar ahí ayuda para ella y para su pareja por la situación en la que estaban pasando. Eh, en una de esas ocasiones, mi mami, mi padrastro se levanta, según estaba dormido, y se levanta y me dice que le regale un abrazo. Y yo, está bien. Y yo le iba a abrazar normal, como tú abrazas a una persona normal. No, él quería que yo me volteara y él con sus manos abrazarme para tocar mi seno. En el momento en el que yo le dije que yo no me iba a dejar abrazar así, agarró y me pegó y cogió un tenedor a matarme. Mi mami tenía que Ah, esconder los cuchillos. o sea, ¿te amenazó enfrente de tu mamá con un tenedor? Mi ¿Estaba tu mamá no mamá? estaba, mi mamá estaba en otra habitación, creo. Yo estaba en la sala. Mi mamá creo que estaba en la habitación. No recuerdo exactamente dónde estaba mi mamá. Pero él bajó a la cocina, él fue a la cocina a buscar un tenedor para matarme. O sea, me amenazó que me iba a matar con un tenedor. Mi ¿Tu mami mamá no tenía hacía nada? O sea, el día del autobús no hizo nada tu mamá, ahora no hacía Ella nada. no se enteró de esos, ella no se enteró. O sea, el primero sí, el del autobús no se enteró. Eran varias en repetidas ocasiones que pasaba eso. Cuando pasó lo que me iba a matar con el tenedor, yo le dije, me dice, ¿por qué se enojó? Me preguntó. Entonces le digo, mami, porque él quería que yo lo abrazara y yo le iba a abrazar así y me quería que me volteara para agarrarme los senos y yo no me dejé. Por eso se enfureció y fue a buscar el tenedor a matarme. Lo que yo siempre hacía, porque eso eran varias ocasiones, en muchas ocasiones que como que las escenas que él, no sé si eran en dónde se veía él o qué pasaba, yo lo que hacía era coger mi hermano, coger al niño, al bebé, y correr a la calle a ver qué vecino tenía la puerta abierta para que me dejara entrar, para yo encontrar un lugar seguro para mí y para mi hermano. Entonces lo que yo hacía era coger mi bebé y yo corría y yo le decía al bebé, "Shh, no llores, no llores, por favor, no llores porque no se escuchan". Y yo cogía al bebé y corría a ver qué vecina me deja entrar, por favor, déjeme entrar, le decía yo con el niño. Es que él se puso muy mal y allá está haciendo problemas y tenía yo que correr con mi niño, con mi hermanito, a buscar refugio en algún lugar. Ya cuando se calmaba todo, mi mamá iba y me buscaba a ver yo en qué casa estaba, para que, para que ya pudiera regresar a la casa. En eso, en todo ese trauma, en todo ese mundo de cosas, imagínate, siendo maltratada por mi mamá, no siendo validada por ella, no mostrando mis emociones, aún así llega una pareja de mi mamá, encima del abuso que tengo, recibo maltrato por parte de él. Y además tu mamá siendo cómplice de todo este maltrato de sus parejas hacia ti. Sí, ahí, en ese momento, mi mamá, yo le comento a mi mamá todo eso, o sea, lo que había pasado, y mi mamá toma la decisión de no dejarme sola con él. Entonces mi mamá buscaba la forma de, para evitar el abuso, no dejarme sola con él. Pero A se lo que queda, él pero se queda con el señor. se O sea, queda con él, sí, a pero ver, pienso ya no, que ya no te dejaba sola, pero no se divorcia de él. no, no. Pienso, a lo que llego a la conclusión ahorita, es que ella, eh, como entró a la iglesia, entró a esta religión, en esta religión eh, les exigían casarse. Entonces ella al ver de que estaba embarazada, se casó. Se casa con este señor.
Pienso yo que por eso no lo dejaba, porque ella decía, o pienso yo, no sé la verdad, es lo que yo pienso, si lo dejo me voy a tener que quedar sola para toda la vida, porque si no estás con la persona que te casaste, no te puedes volver a casar, o te quedas con esa persona o simplemente te quedas sola, no tienes otra opción. O sea, no hay opción de que rehagas tu vida después de que te cases. Entonces yo pienso que ella en su interior diría, pues si ya con este me tocó, si no me toca quedarme sola. Lo que no entiendo es si ella siempre vivió sola y nunca dependió de un hombre para salir adelante, ¿por qué ahora sí? ¿Por ¿Por qué qué? generó tanta dependencia con este Exacto. O sea, hombre? ¿por qué? ¿Por qué se le Pero, generó? pero además de todo, ¿cómo es posible que tu mamá ponga primero a un hombre que a ti? ¿No? Y que por estas reglas, digamos, de esta iglesia, bueno, pues entonces dejar a un lado tu seguridad y no le importara y entonces se quedara con esta persona. Porque perdóname, Paola, pero por más que si la religión o lo que sea, lo que tu mamá tendría que haber hecho era divorciarse de ese señor para poderte proteger. Pero bueno, ¿qué podríamos esperar si la primera vez que se entera que habían abusado de ti, ella, o sea, te revictimiza y te golpea brutalmente? Mi mamá, bueno, se casa con él. Ella decide no dejarme ya sola con él para para protegerme en cierta forma. Entonces, pues yo estudiaba y obviamente ahí está la etapa de las vacaciones. Y en las vacaciones ella tenía que irse a trabajar, o sea, no me podía dejar ahí sola. En la iglesia, íbamos a la iglesia, todos los domingos íbamos a la iglesia y en la iglesia había una señora, que la señora tenía una fábrica de zapatos. Esta señora le ofrece a mi amiga que se vaya a trabajar con ella en las vacaciones. Mi amiga le dice que ella no quiere ir, que ella no puede ir. Entonces, como yo sabía que me tenía que quedar sola en la casa o que me iba a tener que quedar sola, yo le digo, yo sí puedo. Si me das trabajo, yo puedo, yo voy, te ayudo. Yo tenía 14 años. Y la señora me dice, sí, te espero el lunes a las 7 de la mañana. Yo iba súper feliz. Yo iba súper feliz porque yo iba a trabajar, aparte iba a recibir dinero, iba a poder comprar mis cosas, iba a poder comprarle el regalo a mi mamá, iba a poder tener mis cosas y no iba a estar sola en la casa, iba a estar en un lugar seguro. Me voy al trabajo y llegué al trabajo, tenía 14 años cuando empecé a trabajar ahí. En el trabajo conozco a un hombre. Me gustó su olor, olía delicioso. Entonces, él era muy decente, muy, como muy atento. Era un hombre muy serio, pero conmigo era diferente. Era muy atento, era muy cordial, muy. Él me acompañaba porque tenía que caminar de regreso hasta mi casa todos los días para el trabajo. Entonces, éramos como un grupito de 4 o 5 personas que íbamos caminando hasta cierto lugar y él me acompañaba hasta la casa. Recuerdo que empezamos a hablar, a mí me gustó, yo le gusté a él, empezamos a hablar y nos hicimos novios. Esa fue mi primera relación, mi primera relación. Yo tenía 14 años, nos hicimos novios. Recuerdo que en una ocasión mi mamá se había ido a trabajar y mi padrastro se había ido con ella a acompañarlo. Yo me había quedado con mi hermano, yo cuidaba a mi hermano. Yo era la niñera de mi hermano. Entonces, ese día mi novio llegó a la casa a visitarme. Yo sabía más o menos a qué horas llegaba mi mamá, pero ese día mi mamá decidió llegar un poco más temprano y mi novio estaba ahí en la casa. Pues mi padrastro golpeó a mi novio porque estaba ahí en la casa. Tu novio tenía 18 años. Mi novio tenía 18 años en ese entonces. Entonces, tu padrastro golpea al chavito de 18 De años. 18 porque había estado en la casa, porque estaba en la casa. Pienso que
Mi mamá como que en cierta forma le daba tranquilidad que yo haya conocido a alguien o que estuviera saliendo con alguien porque, no sé, en la iglesia le decían a mi mamá que ellos veían que mi padrastro estaba enamorado de mí y por eso golpeó al muchacho. O sea, como que sus actitudes de mi padrastro era como que él gustaba de mí, él estaba enamorado de mí y no de mi mamá. Era lo que toda la gente veía. Te daban celos. Sí, por eso golpeó al muchacho. Eh, Cuando golpea al muchacho, pues el muchacho se enfurece, él no le respondió, simplemente se fue, pero estaba pues muy enfurecida. Mm, para ese entonces, yo ya inicié oficialmente mi etapa sexual. Yo empecé no, o sea, el muchacho, mi novio, estuvo el día de mis 15. Él fue mi chambelán en mis 15, al cual mi padrastro no asistió a esa fiesta. Solo fue mi mamá y yo. Y mi novio, el muchacho. Mi mamá en cierta forma como que lo aceptó, como que aceptó un noviazgo a tan temprana edad por, no sé. O sea, yo no estaba preparada para eso, pero ella yo pienso que veía como que era una buena opción o no sé, la verdad. Yo empiezo mi etapa sexual a los 15 años, a los 15 años. La inicio con él. Muy chavita. Sí, muy chiquita. Eh, a los 16 años quedo embarazada. Y cuando mi mamá se entera que quedó embarazada, fue un caos. Usted es una decepción. Yo esperaba más de usted. Yo quería que usted fuera esto. Yo quería que usted fuera aquello. Yo quería que usted fuera lo otro. Y mire con lo que me sale. Qué vergüenza. No sé qué. ¿Qué va a decir la familia? Que no sé qué. Y pues me caso. Me caso a los 16 años porque el papá de mis hijos hacía parte también de la religión. Entonces, Tenías ahí 16 y el 20. él tenía 19, ya iba a cumplir 19, 20, sí. Por la religión, obviamente no se permiten tener relaciones ni antes del matrimonio, entonces me caso. Buscando como la salida a todo el caos que había en mi casa. O sea, como que esa fue la puerta que yo dije, aquí salgo del caos. En mi casa, yo no me podía bañar tranquila, yo no dormía tranquila. El baño no tenía puerta, el baño de mi casa no tenía puerta, era una cortina. Para mí era una tortura bañarme. ¿En qué momento llegaba este hombre y me abría la cortina y entraba al baño? Yo casi no podía dormir. Él muchas veces me levantaba tocándome los... Despiértese, me decía, despiértese, ya se tiene que ir a la escuela y tocándome los... Entonces yo ya andaba psicoseada, ya andaba traumada de que a qué momento me va a tocar. Yo no recuerdo cuántas veces me tocó, pero fueron muchas. Nunca hubo, nunca en mis abusos hubo penetración, pero sí siempre hubieron toques. Los Siempre me... tocamientos inadecuados que quiero aclarar a todas las personas que nos están viendo que eso es abuso sexual. O sea, no tenemos que minimizar las cosas. Ujú, Y además de todo, pues bueno, tu mamá, volvemos también a lo mismo, siendo indiferente ante tales abusos, ¿no? ujú. Y Y nada ella más, sabía de todo. disque protegiéndote, nada más ya no dejándote sola con él, pero de todas maneras, el hombre iba a tu habitación y entraba al baño. No, todos dormíamos en una habitación. No. Todos dormíamos en una habitación. Recuerdo una ocasión que mi novio, el papá de mis hijos en ese momento, me regaló un peluche grandísimo. Y mi hermano se subió encima del peluche a brincar. Estaba chiquito, mi hermanito. Y mi hermanito se cayó, porque el peluche lo rebotó y mi hermano se cayó. Mi padrastro se paró y me metió una patada en el estómago que me dejó sin aire. Sin aire, era impresionante y yo no podía respirar, yo quedé morada
Y yo en esa ocasión le dije a mi mamá, le dije, yo ya no puedo más. Le dije, mami, lo siento, o es él o soy yo. Yo me voy. Yo me voy de la casa. Yo no quiero estar más aquí. Y empaqué un bolsito con empaqué mi bolsito con ropa, con uniforme y llamé a mi novio y le dije, ven por mí, pasó esto, esto y esto. Él llegó y me fui para la casa de él con sus papás. Duré 15 días allá viviendo con ellos. Mi padrastro lo que hizo mi mamá fue mandarlo o decirle que se fuera para donde la familia de él. Él se fue, pero al tiempo igual regresó. Entonces era tanto el caos que yo vivía en mi casa que yo lo que hice fue casarme, salir embarazada. Yo dije, me embarazo, me caso, me voy de la casa y ya, tengo mi vida solucionada. Pero resulta que no. Me caso, me embarazo y en el momento en el que me caso, todo cambia. Porque el príncipe azul que había conocido, o sea, mi novio, como me trataba, automáticamente cambió. Ya eran diferentes conmigo, ya no sé si fue porque su mentalidad se enfocó en sacarnos adelante o en darnos muchas cosas, que descuidó como el hecho de estar pendiente. Pienso que él toda la vida se ha enfocado como en lo material, en, o sea, él demuestra su amor a través de lo material, en que nosotros estemos bien, más no en el tiempo de calidad, más no en nada de eso, sino él demuestra su amor o él siente que nos ama o demuestra su amor con cosas materiales. Me caso con él, nos fuimos a vivir a la casa de los papás de él, porque en mi casa obviamente no podíamos y no, él no estaba en la capacidad a un lugar esto, para rentar un lugar, entonces nos quedamos en la casa de los papás. Estaba bien grande, nos adecuaron un lugar, ahí nace mi niño y cuando nace mi niño, yo era muy madura, tenía 16 años cuando nace mi bebé. Mi bebé nace prematuro, nace de 7 meses. Porque mi mamá, yo me iba a caminar todos los días con mi mamá. Mi mamá aún así exigiéndome que yo tenía que tener mi hijo por parto, que yo no me fuera a dejar hacer cesárea, que mi hijo tenía que ser por parto y por parto y por parto. Pues yo tenía esa presión de que siempre quería como llegar a los estándares de mi mamá, que con 16 años mi embarazo era de alto riesgo y aún así yo caminaba muchísimo para poder tener mi hijo por parto. En uno de esos días se me sale el líquido y me tienen que hacer una cesárea de emergencia para sacar el niño. Nace mi hijo, nace prematuro, tenía yo que estar pues pendiente de él. Mi mamá igual, pendiente del niño. Mi mamá fue muy maltratadora conmigo, pero con mis hijos no. Tus hijos las que era diferente. Todo lo contrario. Y con mi hermano es todo lo contrario. Que tu hermano, recordemos que te lleva muchísimos años. O sea, hay muchísimos años de 2 diferencia. años de diferencia. Yo tenía que comer lo que mi mamá ponía en la mesa. Mi hermano comía lo que él quería comer. Entonces, a él le hacían plato especial. Si él no comía pollo, le hacían lo que él quería. Que él quería pechuga, pechuga. Que él quería esto, esto. O sea, todo. Todo era especial para él. A él nunca se le maltrató. A él nunca se le dijo palabras feas. A él era el niño ejemplo de todo. Él no hacía tareas y no pasaba nada. Él perdía materias y no pasaba nada. Sus notas eran bajitas y no pasaba nada. Y yo decía, ¿por qué tanta diferencia? O sea, yo siempre fui la mejor estudiante, yo siempre hacía lo que tú decías, yo siempre hacía eso, yo levantaba, ella le llevaba la comida a mi hermano hasta la cama, le levantaba el plato, yo tenía que hacer el aseo. Y pasa todo eso, nace mi hijo, yo veía muchas diferencias entre mi hermano y yo, pero a mí no me daba envidia porque yo decía, pues es mi hermano, yo lo amo y está bien, pero sí como que me preguntaba qué pasaba, o sea, ¿por qué? Porque Además de todo, tu hermano fue más como tu hijo que tu hermano.
Sí. Yo la cambiaba, yo le daba de comer, yo le cambiaba los pañales, yo lo sacaba a pasear. Cuando salía a veces con mi novio, yo me llevaba a mi hermano. Pues hasta hace rato decías tú mi bebé. O sea, yo agarraba a mi bebé y me iba a la casa del vecino, mi bebé, en lugar de decir mi hermano, ¿no? Sí. Entonces, pues a mí no me daba como, yo decía, pues qué bueno que a él no le tocó la vida que a mí me tocó y qué bueno que él no sufrió lo que yo sufrí. Y tengo a mi bebé en medio de todo ese caos, pues ya tenía problemas con mi pareja también. En algún momento ya yo sentía que ya no me quería, ya solo era como un objeto para él, en lo cual terminamos la relación, decidimos separarnos y yo inicio una nueva relación. Esa relación fue muy corta, la verdad. Yo buscaba como el amor, como la aceptación, como la atención que nunca había tenido. Y siempre me sentía culpable. Cuando hubo la separación, mi mamá se alía con mi esposo, con el papá de mis hijos, para en contra mía. Entonces mi mamá no me habla. Entonces siempre pasaba algo y cuando pasaba algún problema yo era la culpable. Y no me habla. A mí me dio muy duro y pues simplemente lo que yo hice fue regresar con mi esposo para poder tener la relación con mi mamá, siempre buscando la aprobación de ella. Obviamente en ese momento no lo sabías. Todo No, esto era inconsciente, no, ¿no? todo, Hoy lo sabes, pero no es que dijiste en ese momento, voy a regresar con mi esposo para que, no. no. O sea, yo vuelvo con él tratando de buscar la aprobación otra vez de mi mamá, de que mi mamá estuviera bien, porque siempre pensaba en ella. ¿Cuánto Siempre. tiempo, cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo te separaste y cuánto tiempo estuviste separada? En esa vez, Sí, o sea, te casaste. ¿Al sí, cuánto tiempo te separaste? como a los 2 años, como a los Ok. 2 años, ¿Y cuánto tiempo duraste separada? fueron como 2 meses, O sea, fue muy poquito tiempo. muy Y ahí poquito. en esos meses es que andas con esta otra persona Sí, buscando cariño, amor, validación, aceptación, sí, etcétera. sí. No funcionan las cosas, tu mamá se pone de aliada de tu esposo Ujú, y regresas con tu esposo. ujú. ¿Qué sucede cuando regresas? Pues la relación se tornó un poco más tensa, mucho más compleja, pero en el afán de la religión, vuelvo y caigo, del que si yo no estaba con mi esposo no podía estar con nadie más, como que intentas volver a rehacer el matrimonio e intentamos como volver a estar bien. De ahí quedó embarazada de mí. Okay. En la reconciliación quedó embarazada de mi hija, de la niña. Sí. Yo en realidad no quería tener a mi hija, porque yo sentía que en el momento en el que yo la iba a tener, ella me iba como me iba a tener que quedar otra vez en la casa. Ujú. Yo ya sentía como más tranquilidad de que mi hijo ya tenía 2 añitos, ya podía hacer ciertas cosas, ya podía dormir más, ya podía trabajar, ya podía hacer otras cosas. Y en el momento en que naciera mi hija, yo tenía que volver a estar en casa. Okay. Y yo no quería estar en casa. Siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado ser independiente, siempre me ha gustado tener mi dinero. Eso fue lo que me enseñó mi mamá. Usted no puede depender de un hombre. Usted siempre tiene que ser independiente. Usted no tiene que dejarse de nadie. Usted esto, usted aquello. Entonces se me mete tanto en mi cabeza que yo siempre trabajé para tener mis cosas. Y al quedar embarazada de mi hija, pues ya tenía que regresar otra vez a quedarme en casa, 100% de mamá. Ujú. Y dije, bueno, pues ya estoy embarazada, ya, ¿qué puedo hacer? Nace mi hija, eh, la relación aún sigue siendo muy,
como muy, muy mala con el papá de mis hijos. Ujú. Y en medio de tanto caos, él decide, ya los niños están más grandes, yo ya no sufro abusos por parte de nadie, porque pues ya vivo con él, Sí. pero aún así mi mamá seguía manipulando mi vida. Aún así, mi mamá estaba el 100%, yo tenía que hacer lo que ella decía. Las vacaciones se hacían cuando ella decía, donde ella decía y cuando ella decía. Mis hijos los cuidó mi mamá. O sea, la dieta o los cuidados después, mi mamá era la que los bañaba, mi mamá era la que los cuidaba, mi mamá era la que esto, mi mamá era la que hacía absolutamente todo. Ok. La relación estaba muy deteriorada y es más, nosotros vivíamos cerca de mi mamá. Mi mamá tenía una casa y nos rentaba el primer piso. Mi mamá vivía en el segundo piso con el fin de tenernos cerca. El control, de Sí, tener el de tener el control de tu control, más no de vida. tenernos cerca. Pero ella siempre fue amorosa con mis hijos, siempre. A mis hijos nunca los maltrató, a mis hijos los cuidó, a mis hijos les dio todo el amor que a mí no me dio, todo. Entonces, ella con mis hijos, para mí era Totalmente diferente. totalmente diferente, con mis hijos, totalmente diferente. Y también, antes de que empezáramos a grabar, me habías comentado que con Antonio, tu esposo, tú te sentías como un objeto, que sentías que nada más, o sea, iba a tener relaciones sexuales contigo y ya, o sea, que te faltaba amor, atención y todo, que todo lo del principio, ¿no? Porque al principio él sí fue, o sea, te conquistó, te dio Ujú, atención, era cariñoso, era lindo contigo, y por eso te enamoraste. Dijiste, de ujú, aquí soy, ¿no? Como que ujú. estabas ávida de amor, de atención, de afecto y demás, y dijiste, de aquí soy. Pero que justamente cuando nace tu hijo, se termina todo esto y te empiezas a sentir desatendida, abandonada, sola. Sí, Y que nada más te sentías como si fueras un un objeto objeto, para sí. Y satisfacer sus sus necesidades. necesidades. Y él, yo se lo dije, en las ocasiones yo le dije, mira, me siento como un objeto. Por eso fue la primera separación, por eso fue la ruptura de la separación que tuvimos por lo mismo. Yo me sentía como un objeto en manos de él. Y yo se lo dije, le dije, no me gusta sentirme así, yo no soy un objeto que tú vienes, utilizas y lo dejas. Claro. Y cuando nace tu hija, ¿cambia tu sentimiento hacia ella? ¿Hacia mi hija? Sí. No. Y mi hija fue el sueño de él, porque él desde el primer momento en el que yo me embaracé de mi hijo, él quería una niña. Cuando nace mi hija, cuando él se entera que es una niña, porque él se entera cuando yo tengo 8 meses de embarazo, ella no se dejó ver antes, él se entera que es una niña cuando yo tenía casi 8 meses de embarazo, ese hombre fue el hombre más feliz del mundo, él no sabía si llorar, si gritar, si reír, si saltar, si correr, él no sabía qué hacer, se puso rojo, se le aguaron los ojos, su hija es su niña adorada, su anhelo de toda su vida era su hija. Cuando nace la niña, todos los regalos fueron para ella. Cuando nace mi hijo, no, los regalos fueron para mí. Pero cuando nace la niña, los regalos de él, todos fueron para ella. Y toda la atención fue para ella. Toda. Él dormía con ella aquí en el pecho, todas las noches. Él la bañaba, él le cambiaba el pañal. Lo que nunca hizo con mi niño, lo hizo con la niña. Él le cambiaba el pañal, él la dormía, él la besaba, él la cargaba, mejor dicho, todo su mundo era su. Y mi hija era la adoración de su papá. Pero también era como mi sueño cumplido también, porque yo siempre había querido tener una niña para peinarla, para cuidarla, para ponerle sus vestidos, sus moñitas, como que ella iba a ser mi compañía como yo fui la compañía de mi mamá. Entonces yo la veía como que ella iba a ser como, como lo que me faltaba, como la familia perfecta, el papá, la mamá, el niño y la niña. Entonces, al principio sí, tuve miedo como y pensé en que iba a volver otra vez a quedarme en casa, pero pues ya sabiendo que estaba embarazada, pues obviamente
Amé a mi hija desde el momento en que nació hasta ese momento. Era como la niña de la casa, la princesita que todas queríamos tener, o todas queremos tener, el niño y la niña, o sea, la parejita perfecta. Se siguen presentando inconvenientes entre mi pareja y yo, el papá de mis hijos y yo, como que seguimos teniendo muchos altercados, muchos inconvenientes. La situación económica se puso un poco compleja. Mi pareja decide viajar a los Estados Unidos. Mi pareja viaja a los Estados Unidos y él dura 6 meses en los Estados Unidos. Para mí esos 6 meses los sentí como abandono. Yo entré en depresión esos 6 meses, dejé de comer, yo me sentía que me faltaba la mitad, me sentía sola, yo no salía a ningún lado, yo no quería hacer nada, yo estaba todo el tiempo en cama, llevaba a mis niños a la escuela y me iba con mi mamá, ayudarle lo que tuviera que hacer. Mi pareja, cuando regresa de los Estados Unidos, ah, me dice que él ya no me ama, que él ya quiere estar con otra persona, que conoce otra persona y que él se devuelve a los Estados Unidos en el momento en el que pueda, que él solo llega a Colombia para ver a los niños y para hablar personalmente conmigo, pero que él no quiere nada conmigo, que él decidió Golpe tan duro. ya hacer su vida. Durísimo, para mí fue durísimo porque yo lo estaba esperando, o sea, como que dije, ya, se acabó mi soledad, vuelvo y digo, para mí la soledad siempre fue un problema como muy difícil. Y él regresa. Y yo digo, pues ya, se acabó mi soledad, ya vamos a hacer, ya él fue a trabajar, ya recogió dinero, ya vamos a volver a estar bien. Y ya vamos a estar bien. Y llega y me dice eso. Él se iba los fines de semana, se iba los viernes, regresaba el domingo. Y aún así mi mamá aparece, mi mamá no dice nada. O sea, ahí sí no hay problema. Sigue hablando como si nada. Y digo yo, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Él dura 2 meses en Colombia y a los 2 meses se regresa a Estados Unidos. Yo no supe que él se regresó. Él no se despidió ni de mí ni de sus hijos. Él salió y yo me enteré que él había llegado a los Estados Unidos porque sus papás me dijeron, mas yo no sabía que él se había ido. Otra vez vuelvo y sufro abandono. Entro en una depresión mucho más difícil. Yo me bajé 10 kilos. Yo parecía enferma, yo lloraba mañana, tarde y noche. Yo no dormía. Yo no me quería levantar de la cama, yo no me quería bañar, yo no me quería peinar, yo no me quería hacer absolutamente nada. Yo entré en una depresión muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo no quería vivir. En una ocasión recuerdo que mi mamá, yo estaba muy mal y ese día fui a verla y me puse a llorar. Y recuerdo que me senté en las piernas de ella como una niña pequeña y me puse a llorar. Y me decía, usted no necesita un hombre para salir adelante. Usted no necesita a nadie, usted puede hacerlo. Y empecé poco a poco como a salir de esa depresión. Empecé ya a ir al gimnasio, empecé a buscar como ya mi vida como tal. Ya empecé como dije, ok, pues ya estoy sola, estoy con mis hijos, pues vamos a rehacer mi vida, vamos a hacer lo que me gusta. Ya me iba a inscribir a la universidad y reaparece otra vez Antonio a mi vida, a decirme que él sí me ama y que él sí quiere estar conmigo, que él quiere que volvamos Sí. después de 6 meses. Y pues yo al ver de que es el papá de mis hijos y mi esposo, pues yo dije, ok, está bien, vamos a intentarlo nuevamente. Resulta que tramito los papeles para venirme a Estados Unidos y son aprobados. Llego aquí a Estados Unidos y me encuentro con otra cosa totalmente diferente.
Me encuentro con que él seguía hablando con su pareja, con que él la llamaba todos los días, con que él seguía extrañándola, diciéndole cosas. Me encuentro con muchas cosas, me entero de muchas cosas y yo quería devolverme a mi país. Incluso recuerdo que le dije, mamá, mami, no me muevas nada de mis cosas, déjamelas como están, de mi apartamento, no vendas nada, no hagas nada porque yo no sé qué vaya a pasar. Si no funciona, simplemente me regreso y ya. Resulta que la tía de él me dice, no te vayas, quédate, que yo quería irme. Yo en el momento en que llegué, yo quería irme. Me dice, no te regreses, quédate, aquí está el futuro de tus hijos, piensa en tus hijos, piensa en esto, mira, si no quieres estar con él, pues aquí buscas un trabajo, sales adelante, no pasa nada, no te devuelvas, no hagas ese error, no cometas ese error. Yo me quedé, más sin embargo lo intentamos, lo seguimos intentando. Llegó un punto en el que ya no aguantamos, ya fue demasiado el conflicto y nos separamos. Entonces, hace un año nos separamos y hace 6 meses mi hija se fue con él. En el momento en el que mi hija decide irse con él, ella no me da una justificación, ella no me da una razón, simplemente dijo que se quería ir con su papá. En ese momento a mí me detonaron miles y miles de emociones, de cosas. Se me detonó todo adentro, se me devolvió todo, se me revolvió unas emociones impresionantes y empecé a buscar ayuda, porque yo quería a mi hija de vuelta, yo quería a mi hija conmigo y como todo el tiempo me sentía culpable entonces yo sentía que yo era culpable de esto, de todo lo que estaba pasando, de mis separaciones, de todo yo me sentía culpable, de que todo era por Claro, mí. igual que tu mamá te hacía sentir culpable de niña de todo lo que sucedía, incluyendo los abusos que tú sufriste, ¿no? Sí. En eso escucho a, te escucho a ti en el podcast con Marco Antonio y digo, wow. Y de ahí escucho a Dafna y empiezo a buscar su libro y empiezo a escuchar su libro. Cuando escucho el libro de Dafna, para mí fue como si me quitaran un peso que cargaba en mi espalda. Para los que no sepan, Dafna estuvo aquí con nosotros, está en un podcast, no me acuerdo el episodio, pero luego en los comentarios lo ponemos, porque Dafna fue víctima de abuso sexual, igual que tú, y también por parte de parejas de su mamá. Entonces, Dafna es una mujer que está abocada al desarrollo personal, que ayuda muchísimo a las mujeres que han sufrido de abuso y que han logrado reconstruirse. Entonces, escuchas a Dafna y obviamente sientes una empatía, ¿no? Total, o sea, yo escuchaba el libro y yo le escribí incluso a ella, le decía, es como si se me devolviera el cassette, se me eriza la piel, me dan ganas de vomitar, o sea, recordando todo lo que me pasó a mí y yo digo, en ese momento digo, wow, yo no soy culpable, yo no tengo la culpa, no era mi culpa, yo todo el tiempo creí que era mi culpa, yo todo el tiempo dije, yo soy la que provoco esto, yo soy la que atraigo esto y digo, yo no soy culpable. Recuerdo que en una ocasión mi padrastro le dijo a mi mamá que, porque viajamos a otra ciudad, tenía un problema jurídico, y viajamos a otra ciudad y le dice a mi mamá que yo le había dicho que entráramos a un lugar, a un motel, a acostarnos. Yo tenía 12 años, yo no sabía qué era eso. O sea, ¿en qué cabeza cabe que yo con 12 años le voy a decir a un hombre de 30 y tantos que entre conmigo y que ahí se hace eso? O sea, yo ni siquiera sabía qué era eso. Y digo, wow, yo no soy culpable. Fue como si me quitaran un peso que cargaba en mi espalda muchísimo. Y empiezo a escuchar podcasts y empiezo a escuchar libros. Entré en terapia, incluso hice un curso con Ana María Aristi. Y dije, wow, o sea, en ese momento todo me sirvió, o sea, todo este año que ha pasado, estos últimos 6 meses que han pasado, porque mi hija se fue hace 6 meses, para mí han sido una escuela y un aprendizaje de muchas cosas y de darme cuenta de muchas cosas. Y a veces digo, ok, sí, se fue y me duele, pero si no se hubiese ido, yo no me hubiese dado cuenta de esto y hubiese seguido repitiendo lo mismo y sintiéndome igual. Claro.
Entonces ahí digo, las cosas pasan por algo, las cosas suceden por algo y estos tropiezos son para sacar lo mejor de ti y aprender. Cada cosa viene para enseñarte algo y pienso que esto, lo que me pasó, vino a hacerme ver la vida de otra forma, no como yo siempre la había visto. No, como siempre yo había dicho que yo era la culpable por mi carácter, por mi genio, por mi forma de ser, por mi espontaneidad, o sea, como que siempre yo me sentía culpable de que yo atraía a los hombres a las cosas, Claro. o de que yo era la que buscaba eso. Y ahorita digo, no, yo no soy culpable de nada. No, y no lo eres. No eres culpable de los abusos que tú sufriste. Ninguna niña, ningún niño es culpable de los abusos de parte de otras personas, definitivamente. Y me encanta esta parte que has resignificado. Me encanta esta parte en donde tú ya estás asumiendo tus responsabilidades, estás trabajando para poder sanar todas las heridas, integrar tu ser, ¿no? Paola, dime algo. Si tú estuvieras escuchando tu hija, ¿tú qué le dirías a tu hija? Porque es terrible no saber por qué se fue. Es terrible sentir nuevamente el abandono y el rechazo y ahora por tu hija. Es difícil. Yo la veo a ella cada 15 días. Yo la tengo cada 15 días los fines de semana. Para mí es muy difícil hablar de mis sentimientos. Nunca fueron validados y yo no hablo de mis sentimientos. Yo siempre quise como ocultarlos y ha sido un proceso bastante difícil. Pero ¿qué le diría yo? Que la amo, que es mi niña, que mi casa está abierta en el momento en que ella quiera regresar, que mis brazos están abiertos, que he cometido muchos errores y que me perdone, porque en ocasiones también la maltraté. También, aunque no quise replicar, los patrones se me replicaron. Aunque luché contra ellos en ciertas ocasiones, se replicaba el patrón. No tan maltrato, pero sí los maltraté tanto física, emocional y verbalmente. Ya ahorita no es tanto, ya ahorita no, obviamente. Ya todo el trabajo que he hecho no, pero mis brazos están abiertos para cuando ella quiera regresar, para cuando ella quiera volver conmigo. Y mi casa está abierta y obviamente mi corazón. Es hermoso esto, Paula, y por supuesto que tú hoy no eres la que eras hace un año, hace 5 años, hace 10 años y muchísimo menos la de 16 años, ¿no? Es una tristeza que tu mamá haya sido una mamá que te haya maltratado, que te haya invalidado, que te haya humillado, que haya abusado de ti y que te haya robado tu infancia, que te haya revictimizado y que haya sido cómplice de las personas que también abusaron de ti. Y aún así lo sigue siendo. O sea, pienso que por lo menos tiene un año que no me habla. Desde el momento que yo decidí separarme del papá de mis hijos, ella no me habla. Y yo soy la mala. Siguen los maltratos. O sea, sigue como su maltrato hacia mí, su indiferencia, sus cosas. Ya ahorita, al principio para mí era muy duro el hecho de que no me hablara. Ya ahorita con todo lo que he trabajado y con todo lo que he tratado, entiendo y digo, es mejor que estés allá, porque yo estoy bien, yo estoy tranquila y en cierta forma ya no manipulas mi vida, ya no manipulas mi vida, o sea, ya puedo hacer mi vida sin necesidad de la aprobación de ella y me siento bien. Y ahorita digo, estoy tranquila y si en algún momento quisiera volver a acercarse a mí, yo no le voy a decir que no, igual la amo, es mi mamá. Pero pienso que ya sería bajo mis restricciones, bajo mis condiciones, o sea, como que te amo, pero
tú allá y yo acá. Esta es mi vida. Si la quieres aceptar, está bien, pero yo no puedo ser tu matacho o tu títere todo el tiempo y toda tu vida. Además de todo, se vale, Paola, alejarse de las mamás, ¿eh? De las mamás me refiero a que son depredadoras sociales. A las mamás que han abusado y que han violentado a sus hijos, se vale decir, yo no quiero, ¿eh? Se vale perdonar si es que uno quiere perdonar, pero como un acto de amor propio, para no tener el rencor, para no tener ahí el veneno en nuestro organismo. Pero sí se vale, Paola. Y también se vale decir te amo, pero no quiero estar contigo. Y poner estos límites para salvaguardarte, porque una mamá que ha abusado tanto de un hijo es una mamá que no ama a sus hijos. Yo me sentía muchas veces culpable de, digamos, de ir a algún lugar y no llevarla a ella. Y muchas veces me decía, ¿usted para qué se va a ir por allá? Usted no vaya por allá. Usted no sé qué. Incluso ahorita en la separación, ella le dijo al papá de mis hijos que me demandara, que me quitara los niños, que ella lo apoyaba y que ella se los cuidaba en el tiempo en el que él trabajaba. Paola, Ahorita el papá de mis hijos tiene mi niña y ella se lo cuida, ella se la cuida el tiempo que él quiera. ahora yo te invito a que recapacites y que pienses bien las cosas de si tú realmente quieres a tu lado una mujer así, ¿no? Porque nos meten ideas, nos meten creencias. Es que es tu mamá, es que es tu papá, es los abusadores, los depredadores, los roles amenazantes, entre más lejos mejor. Entonces, tu mamá no ha cambiado y dudo que vaya a cambiar, ¿eh? No, Yo yo dudo tampoco. que vaya a cambiar. Entonces, yo más bien creo que la que tiene que seguir trabajando en su ser, pues eres tú. Y espero que llegues a este entendimiento en donde digas, te amo, pero pinto una barrera, te perdono, aunque ella no te ofrezca una disculpa, ¿eh? Te perdono, pero yo ya no quiero estar contigo. O sea, entre más lejos, mejor. Espero que tu hija recapacite, Paola, y que se dé cuenta que estás consciente de que has cometido errores, que estás arrepentida de lo que hiciste y que pueda tener la comprensión ella en algún momento, porque ahorita está muy chiquita, pero que en algún momento pueda entender que tú actuaste desde lo que pudiste actuar, que desde esa versión que tú eras, que todavía no tenías este nivel de conciencia elevado, desde esa Paola que eras menos consciente, que eras más inmadura, que tenías menos recursos y menos elementos, fue que actuaste de esa manera y que hoy ya estás consciente que hay cosas que te equivocaste y que estás trabajando para poder desplegar tu verdadero potencial, desarrollar una mejor versión de ti y desde esa luz, desde ese amor propio, desde esa plena conciencia de ti, los puedas amar de una manera sana. Pero recuerda, Paola, que todo comienza con uno. Yo te agradezco infinitamente, Paola, la confianza que tuviste para venir a contar por primera vez tu historia. Lamento terriblemente el abuso que sufriste porque no te lo merecías. Ningún niño o ninguna niña merece ese abuso. Tú merecías una mamá y un papá presentes que te cuidaran, que te abrazaran, que te amaran, que te guiaran, que te estructuraran. Pero hoy tú estás haciendo ese trabajo de poder reparentalizar en ti a esa niña interior herida, de poderla cuidar, de poderla abrazar, de poderla amar sanamente para que puedas tú construir la vida plena y feliz que te mereces. Y espero que muy pronto estés aquí nuevamente, Paola, diciéndonos que ya estás con tu hija y que no las enseñes. Obviamente también con tu hijo. Gracias a ti, Loreta, y a todas las mujeres que en algún momento se sienten culpables por sus decisiones o por sus cosas, no, o por sus abusos, no son culpables. Para mí fue un descanso el darme cuenta que yo no era culpable, que yo no atraía, que yo no me le insinuaba a los hombres como decía mi mamá, que yo no les decía aquí estoy, abúsenme.
sino simplemente son cosas que tú no son tu culpa. O sea, Pues sí, Lola. es culpa de ellos que no saben diferenciar una mujer de una niña y que los niños no son para tocar, que los niños no son objetos sexuales, que les dañan la vida a un niño. Y lo Así más es. importante, la terapia. Ay, el trabajar en ti es lo más gratificante que he podido tener en mi vida hasta este momento. El sanar heridas, el entender el por qué, o sea, y aún me falta mucho porque sé que me falta mucho, pero vamos en el camino. Y Claro eso que es sí, importante. claro que sí, Paola, y estoy segura de que lo vas a lograr. De verdad que gracias infinitas por la confianza. Y ustedes que nos están viendo en casa, si tienes una historia que quieres venir a contar aquí, ya sabes que este es tu espacio. Mándame simple y sencillamente un WhatsApp al número que en este momento está apareciendo en la pantalla para que vengas y así como Paola te tocó el corazón y te llegó a inspirar, tú puedes inspirar a muchas otras personas. Recuerden que no debemos de normalizar la violencia porque la violencia no es normal y que todos merecemos construir relaciones sanas. Lo que no se habla es porque no existe y tenemos que alzar la voz. Gracias, Paola. Gracias a ustedes en casa por ser parte de esta maravillosa comunidad de crecimiento. Esto fue RDR, Relaciones de Riesgo, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.